Apocalipsis. Como bien saben, creo que es la cuarta o quinta predicación sobre el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. La palabra de Dios es tan potente que tú puedes estudiarlo un versículo y llegar mientras están estudiando un libro, igual te va a ser de provecho, de un modo increíble, ¿no? Así que no te asustes si piensas que es una clase consecutiva y te perdiste algo. Te perdiste mucho, pero no te perdiste nada. Así, esa es la verdad. Y hoy vamos a estar viendo en particular desde el versículo, ya mis ojos no ven bien, 9 hasta el 20, del 9 al 20. Capítulo 1 de Apocalipsis, del 9 al 20. Primeramente vamos a pedirle a Dios que con su Espíritu Santo Él nos ilumine. La palabra de Dios es un libro, o es el libro de los libros, es viva. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces cuando leemos la Biblia no es como cuando leemos una novela, un libro de historia, un libro de geografía. No, tenemos que ver con algo que trasciende y penetra y puede cambiar nuestras vidas. Debería cambiar nuestras vidas. Entonces oramos al Señor por esto. Padre, te agradecemos que estamos aquí esta mañana, una vez más reunidos, que tenemos el privilegio de tener tu palabra, que tenemos el privilegio del Espíritu Santo que nos ilumina, Señor. Y te pido que nos ilumines y que tú guíes mis palabras, Señor, que guíes los pensamientos y conduzcas las voluntades de las personas aquí hacia la tuya, Señor. Que nos ayudes a inclinar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros razonamientos delante de la verdad eterna, delante de tu verdad, Señor, que es la verdadera verdad, la que hace libre, Señor. Y que tú ahora nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para poder profundizar en el conocimiento de ti, para amarte más, Señor, para descubrir más lo que tú deseas de nosotros, Señor, para descubrir más de tu obrar en medio de los tiempos. En nombre de Jesucristo, por sus méritos oramos. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 9 de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, dice: Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino. Sé que este versículo ya lo estudiamos juntos, pero es para dar la introducción. Y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Juan es el así conocido como el discípulo amado. De los apóstoles era probablemente el más cercano en algún modo afectivamente. En otro modo, cuando él escribe, por ejemplo, el Evangelio, él habla de sí siempre en tercera persona. Porque en lugar de su nombre podríamos poner el nuestro, aquellos que hemos creído en Jesús. El discípulo al que el Señor amaba, ¿no? Por eso él también lo deja en tercera persona. También quizás para no ensoberbecerse o aparecer como ensoberbecido. Pero sí que tuvo una comunión muy, muy estrecha con el Señor. Recordamos muchas veces Pedro le hacía señas a Juan que le pidiera a Jesús que se especificara mejor lo que había dicho, ¿no? Pero Pedro no se atrevía. Y le decía a Juan, pregúntale. Por esa intimidad que tenía. Este es el mismo apóstol, el único que no terminó muriendo mártir, murió de viejo, pero que sí fue tirado a una olla hirviendo para matarlo. Pero el Señor lo libró. Los demás, los otros 10 más, el que después se sumó en lugar de Judas, el traidor, todos murieron mártires, decapitados, apedreados, crucificados. Pedro murió crucificado pata para arriba porque no quería tener el privilegio, el honor de morir como el Señor, etc. Y aquí tenemos a Juan con el último libro de las Escrituras. El Espíritu Santo revela a Juan en un modo particular. Dice la Escritura aquí que un ángel viene para dar la revelación de Jesucristo. Y para los que no estaban, decimos que el Apocalipsis no es la cronología de los eventos finales. Si bien habla de lo que va a suceder en el futuro, el objetivo principal del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nosotros tenemos en la Escritura la revelación de Jesucristo, pre-Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, la preparación para la revelación.
Tenemos en la Escritura la revelación de Jesucristo en su vida terrena, como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto para Dios, como aquel que toma nuestro lugar y vive la vida que no podríamos vivir, y toma nuestro castigo y muere la muerte que sí deberíamos morir, los que creemos en Él. Nos permite tener acceso al Padre. Y después tenemos la revelación de Jesucristo, post muerte y resurrección, en toda su gloria y esplendor. Es la finalidad, es el objetivo. Por eso habíamos visto que el versículo anterior al que estamos estudiando, después de que Juan introduce la epístola, la carta que va a escribir, el mismo Jesús entra, irrumpe y habla a él. Y dice: yo soy el alfa y la omega. El mismo Jesús se presenta a sí mismo en la revelación de él. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, ¿no? Dice el Señor Dios, el que es y que era y el que viene, el Todopoderoso. En otro lugar vamos a ver que se llama a sí mismo el principio y el fin. Ahora, en nuestra mente, yo lo aclaraba la última vez, nosotros pensamos al tiempo: principio, inicio, fin, término. Bueno, no es lo que Jesús está hablando cuando dice el principio y el fin. Jesús nunca tuvo un inicio, siempre existió, lo vamos a ver hoy también. El principio es la causa de la que provienen todas las demás cosas. Jesucristo fue la mano creadora de Dios. Jesucristo creó todo. La Biblia dice que el Padre creó todo a través de Jesucristo. Él es el principio del que provienen todas las cosas. Si tú existes, es porque en algún modo también Él es tu principio. Y Él es el fin de todas las cosas, no el fin en el que terminará. Dios es eterno. La palabra eterno, si la buscan en el diccionario, significa sin principio ni fin. El único que tiene esa cualidad o atributo o característica es Dios mismo. Jesucristo siempre existió. Dice en Miqueas 5 que sus salidas son desde los días de la eternidad, hablando del Mesías que vendría, y hasta la eternidad. Y Él es el fin. ¿En qué sentido es el fin? Que Él es el objetivo, el propósito, la meta, el cumplimiento, la realización. ¿Lo entienden? Eso, en ese sentido es el fin. Teniendo esta idea, es que podemos comenzar a mirar aquí. Juan conocía a Jesús. Juan es por excelencia, este no es Juan el Bautista, este es Juan el Apóstol. Por excelencia el testigo de Jesucristo. Por excelencia, ¿no? El testimonio, lo vio, lo conoció, lo palpó, dice. Estaba en su pecho la noche antes que muriera. Estaba en la cruz. Jesús le dice: ocúpate de mi madre, ¿no? Aquí tu hijo, aquí tu madre, ¿no? Era el más íntimo. Estaba cuando lo juzgaban ahí en el Sanedrín. Estaba bien cercano a él. Y es aquel a quien Jesús le había prometido que iba a volver a revelarse a él. Esto lo vemos en Juan capítulo 21. Si quieren acompañarme, Juan capítulo 21. El Evangelio que fue escrito por Juan, capítulo 21, versículo 20. Esto sucede después de la resurrección de Cristo, justo poco antes de su ascensión, cuando Jesucristo va al mar de Galilea y le prepara el desayuno continental más hermoso que jamás el mundo haya visto. Yo sé que algunos de ustedes han estado en un hotel 5 estrellas y han puesto esos desayunos que uno come y por una semana podría no comer más, ¿no? Pero aquí Jesús mismo ha cocinado. ¡Wow! Yo hubiera querido comer de eso. El pez que Él creó, cocinado por Él. Increíble. Ahí. Y les prepara el desayuno y Pedro, que claro, venía de negar a Cristo, de traicionarlo, se tira desnudo al agua y corre porque quiere la reconciliación con su Señor. Y ahí está Juan y hay otros discípulos. Y luego, bueno, hay una conversación y Pedro recibe la revelación de Jesús de cómo va a morir, ¿no? Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Habiendo dicho esto, le dice: sígueme. Pedro se vuelve y ve que lo sigue el discípulo a quien Jesús amaba, este Juan, ¿no? El que también en la cena se había reclinado sobre su pecho y dijo, que había dicho: Señor, ¿quién será el que te entrega, no? De manera que cuando Pedro lo vio, muy de Pedro, visto que Jesús le había dicho cómo iba a morir él, muy curioso, Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? ¿No? Muy típico de él. Jesús le dice: si lo quisiera dejar hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú, ¿no?
Si quiero que quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Y se corrió la voz de que entonces Juan no iba a morir hasta la venida del Señor, la segunda venida del Señor, ¿no? Esta palabra salió pues a todos los hermanos, aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, el mismo que escribió Apocalipsis, y el que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es veraz. Este es Juan, y esto se cumple aquí, en lo que estamos estudiando hoy. Este venir a Juan es lo que estamos viendo hoy. Exactamente, por eso lo llevé a ese pasaje. Ahora Juan va a poder ver, y por primera vez o segunda, pero la vez que mejor vemos a Cristo como es Él. Etienne, creo que fue, me preguntó el domingo pasado, o hace 2 domingos, algunos estaban, ¿cómo era Jesús? Me dijo, era morochito, era blanco, ¿no? Bueno, yo la verdad que nunca me detuve exactamente, podemos comprender que era judío, era de su nación, probablemente sí, habrá sido moreno, no creo que haya sido un rubio ojos verdes como lo hacen ver en la película, no sé, no importa, da lo mismo, pero aquí tenemos una descripción de una visión de Jesús. En ningún otro lado, en los 4 evangelios jamás nos dicen cómo Él era, su aspecto físico, nos hablan de sus atributos, de sus bondades, ¿no? De sus cualidades, pero nunca lo describen físicamente. En Isaías solo dice que lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Entonces podríamos deducir que el Jesús, prima de la glorificación, aparentemente no era muy lindo a los ojos de las personas. Pero lo podemos deducir, no lo sabemos, es una hipótesis. Pero aquí sí tenemos una manifestación de una visión de Jesucristo. Y es la única en toda la Biblia. Hay otras veces que aparece y podemos verlo, pero aquí está descrito. Y después lo vamos a ver eso. Ahora, a mí me interesa que nosotros miremos primeramente otras cosas. Yo esta predicación no pude ponerle un título original. No fui capaz. Pero creo que puse el título de lo que realmente es el centro de este texto, que eso es lo importante. Por eso en esta iglesia preferimos, no es lo único que hacemos, pero preferimos predicar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Porque yo puedo hacer decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Aún con objetivos personales, si quisiera. Te puedo agarrar, como muchos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, te modifican la Biblia para enriquecerse, para manipularte, para usarte, para sus objetivos. Eso es muy simple. Si tú estudias la Biblia en su contexto, como debe ser estudiada, no caerás en esos errores. Por eso intentamos no hacerlo. No quiere decir que no podamos hacer como ayer, reunión de hombres, un estudio temático, o las mujeres la semana pasada. Pero claro, cada vez que sacamos un versículo para hablar de un tema, tenemos que estar atentos que realmente esté hablando realmente de eso, en su contexto, que tenga que ver con eso, ¿no? Pero esto nos libra, me libra a mí también de cometer errores involuntarios, porque yo puedo tener ideas, y me ha pasado, y a ustedes seguro que también, sobre la Biblia y sobre lo que Dios dice en su palabra, y después cuando ve la Biblia dice lo contrario a lo que yo creo. Y entonces le digo a la Biblia, estás equivocada. No, entonces sé que yo estoy equivocado. La Biblia no puede ser puesta en discusión, no, la puedes poner en discusión, pero vas a ver que ella siempre es perfecta, porque es la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que tú estás equivocado. Entonces la Biblia sirve como una espada, después lo vamos a ver, para ponerte en discusión a ti. Ese es el punto. Y por eso la estudiamos así. La estamos estudiando así. El título de esta predicación es Jesús y la Iglesia. Si le gusta bien, y si no también. Ese es el título. Y vamos a ver por qué. Primeramente vamos a hablar de Jesús a su iglesia, después vamos a ver Jesús en su iglesia, y luego vamos a terminar con Jesús por su iglesia. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así, versículo 10, y estando en el Espíritu, este Espíritu en algunas traducciones lo traduce distinto. ¿Quién lo tiene por ahí distinto? En el Espíritu, ¿no? Algunos lo tienen con la palabra Espíritu mayúscula, así, ¿no? En el día del Señor. Bueno, alguna podría decir, bueno, los cristianos andamos en el Espíritu, entonces es normal. No, aparentemente aquí lo que quiere decir Juan, y después lo vamos a ver, es que él estaba particularmente lleno del Espíritu. Porque después vamos a ver que el mismo Jesús inicia un diálogo con su iglesia a través de 7 iglesias locales que existían en Asia en ese momento,
que son las 7 iglesias que vamos a tener, capítulo 2 y capítulo 3. Y cada vez que termina de dar las exhortaciones, las recomendaciones, las correcciones o los cumplidos a las iglesias, termina: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, indudablemente está hablando de una, podríamos decir, intervención particular, sobrenatural del Espíritu. Vamos a ver que 4 veces en todo el libro de Apocalipsis Él se encuentra en el Espíritu, en distintos lugares. Aquí, en la isla de Patmos, luego en el cielo, luego en el desierto y luego, creo, en la Nueva Jerusalén. Hay 4 veces que esto aparece en el libro de Apocalipsis. Quizás la última me equivoco, pero sé que hay 4 veces. Aquí Él está en el día del Señor. El día del Señor era un domingo. Para los cristianos, el día del Señor ya no era más el sábado como lo era para los judíos, sino que era el día en que el Señor resucitó. Esto está claro. Los romanos tenían un día para el emperador, que era el primer día de cada mes. Era el día de su Señor, el emperador, digamos, ¿no? Los cristianos celebraban particularmente el domingo, el primer día de la semana. Para nosotros, el primer día de la semana. Supe hace poco que para los asiáticos es el lunes, no es el domingo. Supe que en China es así, no sé por qué. Pero para nosotros, el primer día de la semana es el domingo. Estaba en ese día, en el día del Señor, y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta, que decía: recibe una orden. Juan recibe una orden. Escribe lo que ves en un rollo o en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Yo estoy leyendo de la textual, por eso ahí van a encontrar algunas cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, lo que expliqué antes, ¿no? El principio, la causa, el fin, el objetivo. Escribe en un libro lo que ves, o en un rollo, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y describe quiénes son estas 7 iglesias. Dice cuáles son: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Estas son 7 iglesias que existían en ese momento, iglesias locales como esta, a las cuales Jesús quiere escribir particularmente una revelación. Ahora bien, en la teología hay muchas posturas sobre qué representan estas 7 iglesias, porque había otras iglesias en ese momento. Por ejemplo, sabemos que Pablo también escribió a 7 iglesias, en sus cartas que están en la Biblia, pero por ejemplo escribió a una iglesia que está en Colosenses, el libro de Colosenses, que no están estas 7 iglesias. La mayoría de los evangélicos modernos piensan, yo no lo comparto, pero se lo debo decir por honor a la intelectualidad para que ustedes lo estudien e indaguen, que estas 7 iglesias representan los 7 periodos de la iglesia, representan desde Pentecostés hasta cuando, según esa postura teológica que se llama dispensacionalismo, Cristo vendrá de nuevo. Bueno, yo creo que no tenemos ninguna base bíblica para aseverar eso. Después lo podemos hablar. También creo que ese concepto de iglesia es fallido en la Escritura. Yo le voy a decir mi prolegómeno, es decir, mi presuposición sobre la cual estoy predicando. Para mí la iglesia de Jesucristo, y si hay alguien aquí que no tiene ni idea de la Escritura, probablemente asocia la palabra iglesia a un templo, a un edificio. Eso es falso también en la Biblia, claramente. La iglesia son todos los renacidos. Y según mi concepción de la Biblia, la iglesia son los renacidos de todos los tiempos. Entonces dentro de la iglesia está Abraham, está David, está Jacob, todos los renacidos de todos los tiempos. Ahora está claro que con Pentecostés inicia una era de la iglesia particular. El Espíritu Santo viene a obrar de un modo particular. Entonces llamamos la iglesia neotestamentaria. ¿Está bien? Antes la iglesia estaba en semilla, podríamos decir. Estaba en modo, como dijo el hermano Sebastián hablando de las promesas de Dios, estaba escondida bajo tierra. Pablo dice de eso, ¿no? Él habla de este misterio que estaba escondido, pero que ahora saca la luz. Entonces creemos que el pueblo de Dios no era Israel, es siempre la iglesia. Israel es siempre un cuadro de la iglesia. El Israel como pueblo de Dios es una figura de lo que Dios va a hacer en su iglesia. Esta es la base sobre la cual yo voy a enseñar el libro de Apocalipsis, porque esa es mi postura teológica. Pueden tener otras, pero defiéndanla con la Biblia, por favor. No hay problema, lo podemos tener. Pero quiero que entiendan esto, ¿por qué?
Porque hay, lamentablemente hoy en día, una falsa concepción de la iglesia que nos lleva también a despreciar el valor de la iglesia de Cristo. Entonces, si consideramos que la iglesia es por quien Cristo murió, la iglesia no es una denominación, delante de Dios no existen las denominaciones, existe un conjunto de verdades que son bíblicas, y las iglesias que predican esas verdades son iglesias de Jesucristo. Las iglesias que no siguen la verdad de Dios no son iglesias de Jesucristo. Y los que participan de la iglesia del cuerpo son todos los renacidos, todos aquellos que han sido salvados por Dios, que han creído que Jesús es el Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Ahora, lo que yo quiero que ustedes razonen es que Jesús murió por su iglesia. No encontramos ningún versículo de la Escritura que diga que Jesús murió por el pueblo de Israel. No encontramos ningún versículo de la Escritura que diga que Jesús murió por algo o alguien que no sea su iglesia. En Efesios dice claramente, dando consejos de cómo los maridos deben amar a sus esposas y las mujeres respetar a sus maridos, que tienen que hacerlo como Cristo amó a su iglesia. Y dice que Él es la cabeza de su iglesia. Quiero que noten esto, porque hoy en día, aún en nuestra iglesia, pero en las iglesias en general, hay un desprecio a lo que significa la iglesia que se ve a través de las iglesias locales. Mira, el Nuevo Testamento, cada libro del Nuevo Testamento habla de la importancia de la iglesia local. Y yo te lo puedo demostrar. Te lo voy a demostrar muy rápidamente. El Evangelio habla de la vida de Jesucristo, pero el mismo Jesús dijo que yo edificaré mi iglesia, ¿no? Empezó desde el Evangelio. En Hechos vemos cómo se impone el concepto de iglesia local. Vemos que se desarrollan los diáconos, los apóstoles dejan de tener fuerza y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, en Hechos 15, tienen relevancia y se establece ancianado y diaconado. En realidad en otro orden. Primero diaconado y luego ancianado. ¿Está bien? Luego vemos en Romanos que Pablo está escribiendo a iglesias y termina saludando a iglesias. En Corintios, primera y segunda de Corintios, ¿qué es? Una iglesia a la cual hay que corregir. Uno que iba a la cama con su madrastra, corríjanlo, pónganlo en disciplina. Segunda de Corintios, se arrepintió, abrácenlo, que vuelva con ustedes. Está hablando a la iglesia. Les dice, miren que están usando mal las lenguas, miren que están haciendo abuso de la cena del Señor, miren que muchos de ustedes se están desocupando de los pobres, etc. Corrección a la iglesia. Gálatas, corrección en la iglesia, escrito a un conjunto de iglesias. Ojo que están entrando los judaizantes, están entrando con herejías en la iglesia. Atención que no entren con eso en la iglesia, tienen que corregirlo. Efesios, Pablo habla del misterio de la iglesia que le fue revelado a él, que es un pueblo, gentiles y judíos, en un lugar, la iglesia. Filipenses, habla a iglesias, y así vamos a seguir. Colosenses, habla a la iglesia en Colosa. Filipenses, Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses, habla a la iglesia. Tito, ¿qué le dice a Tito? ¿Para qué te dejé? Para que establezcas ancianos en la iglesia y corrija lo que no está mal. A Timoteo, ¿qué le dice? Así te debes conducir a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Ven la centralidad de la iglesia? Podríamos seguir, Aún Santiago, tú me dices, pero Santiago, no. Santiago fue escrito para las 12 tribus que están esparcidas. No, y las 12 tribus es la iglesia. Pero aunque no lo quiera admitir, capítulo 2 le dice, cuando entra a la congregación alguno y viene pobre, entonces le dicen, siéntate atrás. Y al rico, al que tiene las acciones de Microsoft, le ponen la sillita delante. Está hablando de la iglesia. Y así podemos seguir. Y ahora llegamos a Apocalipsis. ¿Y Cristo a quién le habla? A la iglesia. A las iglesias. ¿Qué es la iglesia? Ahora te pregunto, ¿te das cuenta que en tu vida la iglesia debe ser central? Si Cristo murió por la iglesia. Ahora, no me entiendan, porque yo siempre no quiero caer en algo que yo odio, que es el legalismo, que es el ministerialismo. No, quiero que tú veas el valor de la iglesia para que entiendas el propósito de Dios a través de la iglesia. Porque es fundamental. Estamos llenos de cristianos que viven su vida como si la iglesia fuera la cereza del postre. O algo que a veces tienen que ir y hacer algo. No, la iglesia está en el centro de la voluntad de Dios. Cada cristiano debe vivir en el centro de la iglesia para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Tus dones tienen que estar servidos en una iglesia local, porque es a la iglesia local a la que Jesús les habla.
Ni siquiera habla a los individuos como tales. Sí, también. Pero ahí está el centro. Entonces, Jesús habla a su iglesia. ¿Y nosotros qué idea tenemos de la iglesia? Voy cuando quiero. Pero no me entiendas mal, yo no quiero que vengas todos los domingos porque escuchaste esto. Yo quiero que vengas todos los domingos si puedes, cuando puedas, cuando tú trabajes, porque te das cuenta de la importancia de la iglesia. Yo tampoco vengo todos los domingos. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dentro del plan de Dios, Él escogió este sistema. Y Él aquí está hablando a 7 iglesias que yo creo que en algún modo representan la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. No te lo sabría explicar cómo. Algunos dicen que en estas 7 iglesias vemos características que están en casi todas las iglesias. Pero en algún modo, el número 7, al cual le vamos a dar una ojeada ahora, en la Biblia es muy importante. Ustedes saben que la Biblia tiene numerología. Y saben que la numerología de la Biblia es tan perfecta que los que la han estudiado se vuelven locos y no pueden dejar de admitir que es la palabra de Dios. El número 7 habla de perfección, de algo completo, de algo acabado, de algo totalmente, perfectamente estructurado. Para los que tienen la Biblia textual, para los que no tienen, después pedirán a alguien que la tiene, hay una aclaración en la página 1468, que no es de la Biblia esto, son aclaraciones después, explicaciones. Si alguien tiene la Biblia textual, y habla del número 7. Le leo solo algunas cositas. El número es el número más profuso de la Escritura. Se usa como expresión de compleción espiritual. El 7 ocupa un lugar preponderante en toda la obra de Dios y es el número que, para asombro del lector, exhibe la estructura numérica que subyace en el texto sagrado. También es el número de la perfección. Este número se muestra como el sello de Dios sobre toda su creación. Hasta hace poco tiempo la atención de este fenómeno bíblico trataba de evadirse, pero a mediados del siglo XX fue hecho público un descubrimiento asombroso, escondido bajo la superficie de ambos textos, tanto en el hebreo como en el griego. Este número 7 permite ser descubierto no solo en lugares aislados, sino cual sello indeleble, literalmente a través de toda la Biblia. Bueno, es un tema muy apasionante. Por ejemplo, el primer versículo de la Escritura tiene que ver mucho con el 7, las 7 primeras palabras de la creación, hasta los 7 sellos del Apocalipsis, que lo vamos a ver más adelante. Las Sagradas Escrituras están saturadas con el número 7. La pregunta es: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Cuál es el significado del número 7? ¿Por qué este número particularmente remarca indelablemente su palabra? Bueno, esto es una incógnita, pero sabemos que Dios lo ha dejado. Y lo podemos ver en todos lados. Consideremos inicialmente el significado de la palabra hebrea Sheva y sus 3 raíces relacionadas con ella. 7, plenitud, juramento. Estas 3 ideas se encuentran asociadas a lo largo de toda la Biblia. También nos habla del concepto de la fidelidad de Dios. Y bueno, yo después los invito a leer, por ejemplo, la frase 7 veces se utiliza con frecuencia para marcar las distintas obras de Dios. Los sacerdotes levitas debían rociar la sangre del sacrificio 7 veces. Josué le dijo al pueblo de girar alrededor de Jericó 7 veces. Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán para ser limpiado. Eliseo se inclinó 7 veces sobre el muchacho antes de que resucitara, abriera los ojos. En todos estos casos la frase utilizada es 7 veces. Y así podemos seguir leyendo. Es muy asombroso cuando Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dice hasta 70 veces 7. Ahí estamos hablando todo de múltiplos del 7, ¿no? Si alguien es matemático puede ir a estudiar todo esto. En Génesis 6:9 observamos que el 7º registro del nombre Noé se utiliza para afirmar que era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto traduce el vocablo hebreo tamim, cuya gematría es 490, 70 por 7. Y así podríamos seguir hablando. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, Mateo 1:1 al 11.
Palabra del vocabulario, 49, 7 por 7. Letras totales, 266, 38 por 7. Vocales, 140, 20 por 7. Consonantes, 126, 18 por 7. Palabras que comienzan con vocal, 28, 4 por 7. Palabras que comienzan con consonante, 21, 3 por 7. Sustantivos totales, 42, 6 por 7. Sustantivos comunes, 7. Sustantivos propios, 35, 5 por 7. Número de letras, 21, 3 por 7. Eso es solo una porción de la escritura, ¿eh? Solo para que lo piensen, lo estudien. Yo no sé, porque habría que estudiar las lenguas originales, no lo hagan en español porque no les va a resultar. Pero habría que estudiarlo. O sea, es increíble, pero el 7 nos habla de lo completo. Y en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchas veces esto. Aquí hablamos de 7 iglesias. Yo creo personalmente que cuando habla de 7 iglesias nos está hablando de, a través de estas 7 iglesias que sí existían, que eran iglesias históricas, reales, es un mensaje a toda la iglesia. Claro, la iglesia que lo recibe ahora, porque ya están con el Señor, no, pero es un mensaje general. ¿Entienden lo que digo? Yo creo que es eso. Lo podríamos hablar, pero creo que es eso. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia y a la Odisea. Y ya lo estudiaremos. Y Juan se da vuelta para ver la voz que habla con él. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, notable, no ve a su gran amigo, no ve a Jesús. Primero ve, ¿qué ve primero? Vi 7 candelabros de oro. Él se gira y vi 7 candelabros de oro. La manora o manorá hebraica era el candelabro que estaba en el templo. ¿Lo recuerdan que es así, 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 con uno en el medio, no? Que eran las luces que los sacerdotes debían encender y mantener encendidas. A ver, el candelabro de por sí no tiene luz. El candelabro podríamos decir que es el sostén, donde después se mete el aceite, al cual hay que darle fuego y hay que mantenerlo encendido. Eso era uno de los deberes de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Lo vemos en Levítico capítulo, ahora se lo digo porque acá me olvidé de girar las hojas. ¿Dónde estará? Levítico 24, pueden verlo eso después si quieren escribirlo, en el cual Aarón tenía que 24:4 tenía que mantener prendido esa luz. Ahora acá no habla de un candelabro con 7, digamos, velas, llamémosle así, con 7 lámparas. Habla de 7 candelabros. Esto también nos habla un poquito de cuando Jesús dijo, yo tengo otras ovejas de otro redil que tengo que traer, ¿no? El pueblo de Israel podríamos decir que era uno y dentro de ese pueblo de Israel estaba el remanente, que era parte de la iglesia. La mayoría de los israelitas eran incrédulos o no eran digamos, renacidos. Algunos de ellos fueron abiertos a la tierra y fueron mandados al infierno directamente. ¿Recuerdan? La rebelión de Coré y su hijo. Y ahora tenemos 7 candelabros. Y vamos a ver en el versículo 20, dice, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Estos 7 candelabros son estas 7 iglesias. Representan a estas 7 iglesias. Vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, ¿quién estaba? Uno semejante al Hijo del Hombre. Uno semejante al Hijo del Hombre. Esto de semejante al Hijo del Hombre me suena a que Juan no lo reconoció como lo había visto antes a Jesús. Pero sabía que era él. Después vamos a ver que es él, ¿no? Claramente. El alfa y el omega, el principio y el fin. El Hijo del Hombre, el título por excelencia del Evangelio de Marcos, pero el título de Jesús, él mismo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Claro, el hombre que da la cara por nosotros, el segundo Adán, en el cual podemos, por su justicia y por sus méritos, ser salvados, los que serán salvados de la raza humana, por medio de nuestra cabeza federal, cabeza de la iglesia. ¿Dónde está Jesús aquí? En el medio. En el medio. ¿En el medio de qué? De las iglesias. La iglesia. Está en el medio de la iglesia. Y esto cumple su promesa. Mateo 18:20. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer rápido? Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Qué había dicho Jesús? Versículo súper usado, muchas veces mal usado,
pero súper usado por los cristianos en el mundo. Capítulo 18, versículo 20 de Mateo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Dónde está Jesús? En medio. En medio. Lo que pasa es que las iglesias le dicen a Jesús, no te metas en medio, correcto. Esperá, queremos hacer nosotros. No te necesitamos en el medio, Necesitamos a nuestro pastorcito, a nuestro apostolcito, a nuestro profetito, a nuestra profetisa, a nuestra pastorcita. Necesitamos a alguien, no Cristo, pará. ¿Qué hacer en medio? Cristo está en el medio de su iglesia. Él reina soberano sobre su iglesia. Podríamos decir que la iglesia existe porque está Cristo en el medio, si no, no existiría, no habría iglesia. Por eso que esta semana hablamos de cristocéntrica, Diego, ¿no? Cristocéntrico, pero el cristocéntrico no en el sentido de nombrar a Cristo. Si todos los cristianos lo nombran, pero no saben ni quién es. Si hay cientos de denominaciones cristianas y son del diablo, se podría poner el nombre Iglesia ahora del diablo, porque es lo mismo. Porque esa cristiana está por el diablo, porque no son cristianos, porque ni conocen a Cristo. Cristo está en medio de su iglesia. Él reina soberano. En medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora lo describe. Y esta descripción que hace, lo presenta como sacerdote, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Los sacerdotes tenían una cinturita de oro. Jesús tiene un cinturón todo de oro macizo, el sumo sacerdote. El sacerdote tenía que cuidar esas lámparas, mantenerlas encendidas. ¿Y qué está haciendo Jesús aquí? Cuidando las lámparas de su iglesia. Al final sabemos que el aceite es el Espíritu Santo. Jesucristo lo mantiene encendido, ¿no? Son figuras estas, ¿no? Y ahí está Jesús, en medio de los 7 candelabros, diciendo, aquí yo. Recuerdo cuando era pequeño y tirábamos la pelota a la casa del vecino. ¿Quién va? Es que hay un perro así, ¿no? Y esa pelota ya es del perro, olvídate que tú la saques. ¿Quién se tira por ahí? Diego, te tiraste vos. Sí. Me la devolvían rota, lo decía. Ah, sí, tenía un vecino enfrente que la pinchaba ya. Pero supongamos que no la pinchaban. ¿Quién se atrevería allá adentro? Cristo reina sobre su iglesia. Guay a los que vienen contra su iglesia. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Pero si eres de su iglesia, vengan. Vengan tranquilos, vengan, uno a uno, no hay problema. El hermano mayor, ¿no? El que te defendía. Vengan, lo esperamos uno a uno. Él mantiene encendida la luz de su iglesia. Y ahora lo describe. Y cuando le había dicho a Juan que escribiera esto, dice, escribe lo que vas a ver. Escribe. Agarrá, escribí. Y mandáselo a las iglesias. ¿Por qué? Porque esta visión les va a servir a ellos. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Persecución, martirio, divisiones, judaizantes que iban a crear problemas, falsos profetas, falsos apóstoles. Podemos ver que a una de las iglesias le dice, tú has reconocido a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿no? O sea, desvarío. ¿Qué más, James? ¿Quiere decir algo? ¿Qué más? Cuando encuentra a su iglesia judaizantes, varios libros escritos en el Nuevo Testamento en contra de esto, ¿no? Pero Jesús, a través de esta figura que es Él, que es la visión de Él, demuestra el cuidado a su iglesia. Es decir, esta visión para la iglesia, porque esto también fue escrito para nosotros, demuestra el cuidado que Él tiene de su iglesia. Y acabamos de ver de los atributos de Jesús, pero atención, también demuestra su juicio a la iglesia. No estoy hablando del juicio del tribunal de Cristo, estoy hablando del juicio que hoy en día reciben muchos
dentro de las iglesias por el mismo Jesús. Lo vamos a ver. Fíjense. Que ya me fui acá de todo. Entonces vimos Jesús a su iglesia, Jesús en su iglesia, la posición en el medio, en el centro. Y ahora vamos a ver Jesús por su iglesia, que es el tercer punto. Primeramente lo describe como su cabeza y los cabellos eran blancos como blanca lana. Te pregunto, ¿quién es más anciano? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo? Va con trampa esta, ¿eh? Nosotros nos imaginamos siempre al Padre con las canas y al Hijo el jovencito ahí, ¿no? Así lo imaginamos, ¿no? Bueno, es falso, claramente. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no tienen edad, siempre existieron. Después en sus ministerios, entre comillas, como ellos se revelan y como ellos son realmente dentro de la Trinidad, porque no solo es como se revelan, son Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. También Jesús es eterno. También Jesús tiene toda la experiencia del Padre. En eso son iguales. Son iguales en todo, en gloria, en poder, en potencia. Y acá está Jesús, y los cabellos blancos nos hablan de su sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. Nos hablan de su eternidad. Sus salidas son desde el principio. También blanco como la nieve nos hablan de su pureza. Muchas veces en la Biblia, en Isaías 1:18 dice: venid y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Bueno, Jesús no necesitó ser emblanquecido, Él es puro y habla de la pureza. Spurgeon dijo así: cuando vemos a la imagen su cabeza y su cabello blanco como la nieve, entendemos la antigüedad de su reinado. Y el viernes decía que trataba de estirarme para poder enseñar yo el capítulo 17 de Juan, pero ya no voy a poder. Y ahí vemos que Jesús le dice al Padre: dame la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Sus cabellos blancos nos hablan de la antigüedad de su reinado en el pasado. Eterno. Sus ojos como llamas de fuego. El fuego en las Escrituras es a menudo asociado con purificación. ¿Qué más? Juicio. ¿No? Que al final purificación, juicio, sí, nos habla de santidad también. El fuego, sus ojos, llama de fuego. ¿Qué está mirando ahí Jesús? En medio de su iglesia. Los candelabros. Ojos de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. No nos olvidemos de eso. Dice Pedro: ¿por dónde comienza el juicio de Dios? Por la casa de Dios. El juicio de Dios ya está activo en la iglesia. Cristo está mirando su iglesia con sus ojos de fuego. Por eso después le va a mandar estas cartitas a las 7 iglesias para acomodar las cositas, muchachos. Pero guay a nosotros nuestra vida también. Ojos de fuego. El fuego del juicio penetrante. El fuego sabemos que a materiales preciosos los purifica, ¿no? El oro purificado con fuego. Pero a otros los descompone, los expone, digamos, ¿no? Vemos que no eran, bueno, tenemos una química aquí, ¿no? Vemos que después no eran lo que decían que eran, ¿no? Sus pies, semejantes al bronce bruñido. Habla de alguien que ha pasado a través de los fuegos del juicio, pasó la cruz, ¿no? Y que posee una pureza total. En ese tiempo el bronce era considerado como un material estable, un material puro. Nos habla de la estabilidad de Jesucristo, nos habla de su pureza, de su justicia. Su voz dice como estruendo de muchas aguas. El poder de su voz, ¿no? Como esas cataratas de agua que algunos han podido escuchar alguna vez. El poder y la majestad de una poderosa catarata, el poder transformador de su palabra.
Voy rápido, pero esto ameritaría ir más despacio, ¿no? En su diestra, ¿qué tiene? 7 estrellas. ¿Quiénes son o qué son las 7 estrellas? Está en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Aquí es difícil comprender exactamente a qué se refiere. Algunos dicen, bueno, es el pastor principal de la iglesia. Puede ser. Otros dicen que hipotizan que cada iglesia tiene un ángel particular que obra sobre esa iglesia, pero después vemos que a estos ángeles se los reprende también. Entonces es un poco raro. Algunos dicen que estos ángeles podría ser el espíritu, digamos, que tenía la iglesia, sumando todo el espíritu de la iglesia. No lo sabemos. Yo creo que son el pastor o los líderes o los responsables, pero vemos que también cuando después lo van a ver, cuando estudiemos las cartas, van a ver que a veces se habla en plural, digamos, ¿no? O sea, la carta sería para el ángel de la iglesia, pero en realidad está hablando a la iglesia. Está hablando a las personas de la iglesia. Entonces es como un representante, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir. Un representante de esas iglesias. Tiene estas 7 estrellas que representan esta iglesia, están en su mano. Si a ti te parece que algo de la iglesia de Cristo se ha ido fuera de control, estás equivocado. Si a ti te parece que alguna iglesia local, sí, se han ido fuera de control, pero no de su control. Él está teniendo en sus manos. Y esto nos habla también de tranquilidad para, digamos, los pastores, los líderes y todos los hermanos de la iglesia, pero también nos habla de, atención, estamos ahí. Él, podríamos decir, sin lugar a duda, tiene a toda la iglesia en sus manos. Seguimos. De su boca salía una espada aguda de doble filo. Bueno, esta espada también la vemos en Hebreos 4:12, ¿no? Que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra. Indudablemente habla de su palabra, del poder, de la vitalidad, de la capacidad transformadora de su palabra. No nos olvidemos que Dios con su palabra creó, con su palabra decretó, con su palabra, el poder de su palabra, y con su palabra nos transforma. Escuchamos el Evangelio, su palabra, y somos salvados. Sí, nos salva la obra de Cristo, claro, pero el medio es su palabra. Y no solo para la salvación, sino para cada cosa en la vida cristiana. Esto de su boca sale una espada aguda de 2 filos, habla de su soberanía y control para purificar a su iglesia, por medio de su palabra. Acá creo que tengo algo para leer sobre esto. La idea de que salga de su boca no es que Jesús lleve una espada en sus dientes. La idea es que esta espada es su palabra. Su arma es la palabra de Dios y nuestra arma es la palabra de Dios. Vance, un teólogo, dice que Juan no vio necesariamente una espada que salía de la boca, quizás sí, pero él lo escuchó hablar. Él sintió el poder penetrante de sus palabras. ¿Se acuerdan lo que decían a veces pecadores que iban a él? ¿Qué le dijeron a la mujer samaritana a los que ella fue a traer? Ya no te creemos por lo que vos nos dijiste. Nosotros hemos oído y creemos que este es el Cristo. Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? El poder transformador de su palabra. Y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Su gloria. ¿Alguna vez miraron al sol en su fuerza? ¿Lo hicieron? ¿Fueron tan estúpidos como yo de hacerlo? ¿Sí? No eran niños. ¿Y después qué vieron? Nada. Pero todavía seguían viendo el sol cuando cerraron los ojos, ¿o no? Sí, seguí viendo el sol ahí, pero no ven más nada. Esto es el mirar a Jesús.
Amén. Es tan hermoso, no como mirar al sol, que no puedes dejar de mirarlo. Que ya no va a estar mirando las estrellitas que están en su mano, no, va a seguir mirándolo a él. Aunque quiera cerrar los ojos, los va a seguir viendo. Es glorioso. Esta fue la gloria que también vieron en la transfiguración, en el Monte Santo, ¿no? ¿Se acuerdan? Toda esta visión, hermanos y amigos, nos habla de la fuerza, de la majestad, de la autoridad, de su justicia, de sus atributos, y nos habla de su control sobre la iglesia, y nos habla de su cuidado sobre la iglesia, nos habla de su amor sobre la iglesia, pero nos habla también del juicio sobre su iglesia. Te pregunto, ¿qué efecto te genera esta visión? Asombro. Pueden no responder, ¿eh? Respóndanse a sí mismos. Asombro sin lugar a dudas. Miedo, espanto, tranquilidad. Cristo está en control. Cristo está en el medio. Cristo tiene las estrellas en su mano. Cristo resplandece. Ninguno va a tocar esto. Ahora te pregunto, ¿eres de los suyos? ¿Estás bajo este cuidado del Señor? Pregúntatelo. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué efecto tuvo? Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Esto también podría ser una figura de la salvación. No es lo que pasó aquí, pero nosotros tenemos que morir a nosotros, ¿no? Vivir para el Señor, ¿no? En realidad nos da vida porque estábamos muertos, ¿no? Pero tenemos que caer a sus pies. Pero Él puso su diestra sobre mí diciendo, que dijo, no temas, no tengas miedo. Ya lo había escuchado muchas veces Juan ese no temas, ¿se acuerdan? No se turbe vuestro corazón. Muchachos, esta noche me van a matar, ustedes me van a abandonar, se van a pelear entre ustedes. Tranquilo, no temas. Yo he vencido al mundo. No temas. Yo soy el primero y el postrero. Y el que vive, aunque estuve muerto, su victoria sobre la muerte, pero aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice en otro lugar de la Escritura, imposible que la muerte lo retuviera, si Él es la vida. Él mismo se definió a sí mismo, yo soy la vida. Dijo en otro lugar, yo soy la resurrección y la vida. Y la resurrección de Cristo confirma que Él es la vida y que Él puede dar vida a todos los que se acercan a Él. Esto es lo que dice Hebreos. ¿Cuántas veces Juan había oído estas palabras? Pero ahora las escucha del Jesús post-resurrección, de su amigo en toda su gloria. Esa gloria que lo mató o lo hubiera matado ahí, ¿no? Si no hubiera venido el Señor con su diestra. Ahora estas palabras, cuando las escucha de su amigo, tienen mucho más sustento que antes cuando era el varón de dolores, despreciado, ¿no? Que igual andaba haciendo milagros, que era siempre Dios. Pero ahora aquí, en toda su gloria, no temas. Ahora estas palabras tienen un sustento más claro a través de esta visión. Y esta visión es para nosotros. Es para nuestra iglesia. Es para llamarnos a la atención como parte de la iglesia de Jesucristo. Es para que le demos el valor a las iglesias locales que deben tener el que le dio el Señor. Es para que tú pongas tus dones al servicio de tus hermanos y del Señor en tu iglesia local. Es para que tú aprecies la obra de Cristo hacia su iglesia. Y es también para que tú puedas decir, y con esto termino, junto con el salmista en el Salmo 46. Mira, muchos lo sabrán de memoria.
Espero que así sea. Ya Jane nos traerá el sistema para memorizar que iniciaremos en la iglesia. Ya tenemos funcionando, gloria al Señor, con Gastón la lectura de la Biblia. Ahora queremos profundizar y hacer un grupo de memorización. Y Jane los invitará a que puedan memorizar la Escritura. Si quieren podemos leerlo juntos. Podemos leerlo hasta el versículo 7. Sería para leer todo, pero vamos a leer hasta el versículo 7. Si quieren nos ponemos de pie y leemos el Salmo 46. Vamos a leer de aquí, así no mezclamos las traducciones. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Amén. Este capítulo es para la iglesia. Dios está en medio de ella. Que el Señor bendiga su palabra.